Luces hermanos, vamos a reflexionar la lección número 3 del tercer año, ya la tercera y última parte del instructivo. Según yo me quedé en el capítulo 14, promoción a grados superiores y calificaciones, ¿no? Y bueno, lo más importante de aquí es tener en cuenta que se requieren 270 puntos, 273 puntos para que el alumno pase de grado, ¿no? Para cualquier grado, ¿no? O sea, para que un alumno pase de un grado a otro, 270 puntos, cualquier grado, ¿no? Y también lo que nos dice la forma de evaluar. Sabemos que en primer año se evalúa asistencia, tarea y reflexión. Esto mismo sucede hasta parte del tercer grado, donde pues continúan las tareas. Una vez que se dejan de recibir tareas, la calificación de tareas es la misma que la de reflexión. Y les dije que tengan cuidado con este aspecto en el llenado del director, en el reporte del director. Si el alumno falta en grado superior donde no haya tareas y ustedes pusieron X en la asistencia, es X para todas las demás, ¿no? No puede haber no puede haber calificaciones, a diferencia de primero, que si falta, pues sí puede tener la parte de tareas, ¿no? Y listo, ¿no? Pasamos al capítulo 15, programa de clase de primer grado. Nos describe o nos da lo que pues el programa que debe tener la clase de primer grado, que a estas alturas ya lo debemos de conocer. Empezamos con el saludo, oración, pase de lista, exposición de temas, reflexión por grupos, convivencia, conclusión, centraje y avisos, oración y canto final. Hay que recordar lo que nos decía. El capítulo viene aquí en el instructivo, viene de 9 a 11. Ya leímos o ya dijimos que pues, es un horario de entre 7 y 12, ¿no? Entonces lo único que hay que respetar es los tiempos. 5 minutos para la oración, para el saludo matinal, 5 minutos para la oración, otros 5 para el pase de lista, entre 30 y 40 minutos de la exposición. Las reflexiones son 40 minutos, convivencia 10, conclusión otros 10 y centraje y aviso 5 minutos, ¿no? Es importante llevar a cabo todos los puntos de aquí del programa, no saltarse ninguno. Hay que respetar pues el instructivo, ¿no? Si empezamos a saltarnos puntos, empezamos a deformar la obra. Así que por favor hay que respetar todos estos puntos. La otra cuestión que se nos dice es que hay que cuidar los tiempos. O sea, ¿qué es lo que sucede? O qué es lo que a los comentarios que yo escucho, qué es lo que puedo concluir, que se extiende, no sé, en la exposición, igual se extienden en la reflexión, y la convivencia ya no le dedican su tiempo. La conclusión pues la hacen rápida, el centraje menos, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Que para poder cumplir con el programa hay que tratar de respetar los tiempos. Y pues creo que es todo, ¿no? Los avisos también es una parte importante. Aquí en los avisos se deben de incluir todos los que vengan de coordinación general, nacional, diocesana, regional y actividades parroquiales, ¿no? Pasamos al siguiente capítulo, el 16, técnicas para la exposición de la lección en el primer grado. Y algo complicado, porque a veces nos adentramos tanto en la lección que empezamos a hablar y nos extendemos demasiado, y precisamente nos dicen que no debemos de hacer eso. Debemos de hacer pues lo contrario. Como yo en algún momento se los dije en algunas lecciones anteriores, buscan la idea principal de la lección y trátenla de desarrollar con los subtemas que vienen en la misma lección. No, lo que pide aquí está bien también,
pero pues creo que ya lo sabemos, ¿no? Pedir auxilio al Espíritu Santo, leer la lección, repasarla, remarcar lo más importante, bueno, lo que nosotros consideremos más importante, apoyarnos en el catecismo, en la Biblia, y de ser necesario hacer un pequeño resumen con las ideas más importantes, ¿no? Pero pues yo lo que les estoy diciendo ya es a la hora de exponer. Hay que ser concretos con la lección. También tenemos que ser claros. Hay que tratar de ser como Jesús, buscar ejemplos sencillos para que los alumnos entiendan. A mí lo que me gusta hacer es explicarlo, a lo mejor de lo complejo a lo sencillo. ¿Por qué lo hago así? Porque de esta manera, cuando yo explique o dé la idea pesada, si esa idea ya queda clara, pues ya la libramos. Si no queda clara, al menos queda plasmada la idea, y cuando la vas explicando, de lo complejo a lo sencillo, pones una idea más sencilla, luego otra más sencilla, hasta que queda clara, pues ya la idea compleja se entiende. Pero bueno, ese es mi método, ¿no? Ya cada quien pues va a ir desarrollando su método de exposición, que en las lecciones de primario sabemos que nos dicen que esto se logra pues con la práctica. Como les digo, traten de rescatar las ideas más importantes de la lección. Esa idea que repite mucho la lección y repite, cambias de ojo y lo vuelve a decir, cambia de hojas y lo vuelve a decir, eso es lo más concreto, eso es lo que la lección quiere que nos quede claro, y en torno a ella desarrollar los subtemas que hay pues en la lección. Y bueno, nos dice también que podemos usar accesorios para la exposición, un pizarrón, plumones, una computadora con un cañón, un proyector, cualquier auxilio que nos ayude a comprender mejor, bueno, que ayude al alumno a comprender mejor la idea, ¿no? Igual también a nosotros, que nos ayude a reafirmar lo aprendido. Y bueno, creo que eso es lo principal de este capítulo. Pasamos al capítulo 17, programa de clase de segundo en adelante. La diferencia entre los grados superiores y primero es que en primero se exponen las lecciones. En grados superiores se lee y se va reflexionando poco a poco. Nosotros lo que hacíamos, y que nos corrige el visitador en turno, fue que leíamos toda la lección al final reflexionábamos. Entonces pues nos dije, no, lean una página, 2 páginas y reflexionen. ¿Qué sucedió después? Que al momento de la reflexión éramos bastantes los que reflexionábamos y nos extendíamos demasiado en la lección. Por esa cuestión, más que nada por respetar los tiempos, las 2 horas de clase, se decide que una persona lee y al menos una estaba obligada a reflexionar, y si alguien quería agregar un comentario o algo más, adelante, pero hasta ahí, a lo mucho 2 personas reflexionaban el párrafo, ¿no? Ya en el turno que le tocaba a uno, pues expresaba las ideas que en su momento no podía hablar, por esto mismo de respetar los tiempos, ¿no? Y bueno, al menos en esta parte, yo sí me gusta respetar los tiempos, porque soy no celoso con mi tiempo, sino que me molesta que se pierda el tiempo, ¿no? Pero bueno, te hablamos de eso. Bueno, el programa es oración, inicia con la oración inicial, pase de lista, lectura de la lección párrafo a párrafo, y aquí es donde le digo que se van a ir reflexionando y se van turnando quién va leyendo, quién va reflexionando, como ustedes decidan. Oración final y canto final. Aquí yo escuché una ocasión que si el grupo, o más bien el grado, es demasiado grande, como tal nos sucedía a nosotros en aquel tiempo, pues lo que conviene es hacer grupos pequeños y que esos por grupos ir reflexionando la lección, y al final, de ser posible, tratar de dar una conclusión, ¿no? Ya en general. Y bueno, les digo, esto me lo decían porque me hablaban de un grupo, de un grado de segundo año de Guatemala, creo, de Honduras, que tenía como 70 alumnos, ¿no? Tuvieron que dividirlos en 10 para poder reflexionar
la lección y que pues fuera una reflexión adecuada. Bueno, pasamos al capítulo 18, técnica para la reflexión. Y bueno, dice ahí entre paréntesis, basada en la lección 23 de primer grado. Esa lección, si mal no recuerdo, lo que nos dice es que la reflexión o la coordinación es una práctica que se va perfeccionando, por decirlo de una manera. Nadie sabe o nadie nace reflexionando el 100%, y a medida como vamos avanzando y como empezamos a ponerlo en práctica, es como vamos a ir mejorando nuestra reflexión. Y créanme que esto, no sé si se los dije, pero yo he visto alumnos que en primer año, ya no alumnos, ya compañeros del equipo, que en primer año empezaban y a lo mejor no reflexionaban y no le entiendo y bla 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 bla. Me toca estar en el equipo de un grado superior donde ellos estaban, y las reflexiones que se aventaban me quedaban así de que dije, ay, ¿a poco esta persona es aquella que no podía reflexionar en primero, no? Y bueno, me ha tocado ver ese avance, y es gracias a la práctica, ¿no? Ahora, por otro lado, la reflexión es el tronco de escuela de pastoral. De nada sirve leer la lección sin reflexionarla. De nada sirve exponer la lección si no se reflexionan las preguntas en primer año, ¿no? Igual en los retiros, en las convivencias, de nada sirve que se exponga el tema de retiro, los temas de cartel, si luego no se hace una pequeña reflexión de lo que se nos intentó decir. De hecho, y a mí me ha tocado ver que los carteles que ganan porque expresan o plasman su reflexión, la plasman en el cartel, que pues es el trasfondo del tema, ¿no? Ahora, por otro lado, les digo, la reflexión es tan importante en la escuela de pastoral, en el instituto, que supuestamente es el momento donde los coordinadores de grupos de reflexión, al menos en primero, pueden ir conociendo un poco más, va a ir conociendo más a los alumnos de primero, ¿no? Para lograr esa integración. Acuérdense que la misión de escuela del instituto es formar y comprometer. Ayer estaba hablando, ya una experiencia rápida, ayer estaba hablando con unos los nuevos miembros del equipo, los que fueron mis alumnos el año pasado, y nos dice, es que nos engañaron porque aquí nunca te dicen que vas a prestar servicio. Y otro le contesta, es que si te dicen eso desde el primer día, ya no vas a querer continuar. Y yo les dije, sí se les dijo, pero ustedes no lo entendieron cuando les dije que se iban a formar para formar parte del equipo. Y al final lo único que les dije es que, o les di a entender, ¿no? Que, bueno, que ellos se lograron comprometer, y se lograron comprometer por el trabajo del equipo que les tocó, y que precisamente esa es la misión pues que tenemos ahora, ¿no? Ese es el objetivo a cumplir, lograr que la mayoría de los alumnos de este año se comprometan. Como se los dije, cuando tú te enamoras de Dios, el compromiso hacia Dios es en automático. Entonces tenemos que hacer que se enamoren de Dios bien, ¿no? Pero bueno, lo digo nada más para que entiendan la importancia de la reflexión. Aquí entre nosotros, ¿no? A nosotros nos regañaban porque las primeras clases, como dice aquí, el alumno no sabe reflexionar. Lo que hacíamos era, como también no teníamos muchos alumnos, era una reflexión grupal. Dejamos pasar unos 3, 4 clases y para empezar a hacer los grupos de reflexión. Aquí también tengan en cuenta otra cuestión. Nos dimos cuenta nosotros, y esta es una experiencia, que la reflexión, pues obviamente los alumnos reflexionan de manera diferente, unos más avanzados, unos menos avanzados, ¿no? Aclaro, esto no lo digo para demeritar a los alumnos, simplemente pues es una realidad, ¿no? Y hay que tenerla presente. Entonces, ¿qué pasó? En nuestras primeras experimentos de formar los grupos,
empezamos, ¿no? Pues sabes que hay que poner al que sabe reflexionar muy bien con el que no sabe reflexionar, o con el que con el que sabe poco reflexionar. Lo hicimos y créanme que no resultó, porque el que reflexionaba también hablaba con un lenguaje que la otra persona no entendía. Hasta ese día, esa clase nos sentimos mal porque pues esta persona no disfrutó la clase completamente, no se fue con toda la esencia de lo, con todo el conocimiento. No pude saborear la clase. A la siguiente clase les digo, pues saben que eso no funcionó. Entonces hay que poner más o menos que estén los que saben reflexionar por un lado, los que saben más o menos por otro y los que no se les da por otro. Y oh sorpresa, nos funcionó. Las conclusiones que se dieron en ese día a mí me sorprendieron, porque todos lograron concluir al menos, si no lo mismo, pero la idea principal sí fue la misma, ¿no? Incluso repetimos los grupos, hacíamos variaciones ya mínimas, pero tratamos de repetir los grupos. Bueno, y así nos la llevamos un tiempo, hasta que ya de alguna manera el grupo se niveló y pues ya podíamos mezclar todos con todos, ¿no? Y no había problema. Bueno, esto lo digo porque esto también es parte del trabajo del equipo, que el alumno pueda comprender lo más posible la lección, y eso lo va a hacer en la reflexión. Entonces hay que cuidar mucho los grupos de reflexión. De hecho, le voy a pedir a mi director anterior que me apoye otra vez en esta parte. Pero bueno, esto les digo, hay que ser objetivos, hay que ser realistas, obviamente sin menospreciar a nadie, simplemente buscando lo mejor para los alumnos. Y hasta ahí, ¿no? Ya no me quiero extender más con la reflexión. Conclusión, cuiden la reflexión. Pasamos al siguiente capítulo, 19, Asamblea Regional. Bueno, la Asamblea Regional. Esta asamblea pues es la base de los centros, o sea, está la visitación. Con la visitación nos ayudamos a resolver dudas, a que el centro marche bien, a ver las problemáticas particulares de los centros. Y bueno, pero en la asamblea regional se supone que es una asamblea donde de alguna manera es parte de la formación del equipo, porque tenemos un momento para el estudio de la espiritualidad y un momento para la formación de dirigentes. Aparte de lo que ya sabemos, de que se da una exposición de la lección que toca ver el próximo domingo. Entonces les digo, la asamblea regional es muy importante. Tenemos que tratar de acudir a todas ellas. Lo otro importante es que se nos dé el material para la semana. Entonces tenemos que, si no vamos, nos quedamos sin material, ¿no? Tenemos que acudir a ellas. Bueno, lo que nos dice el instructivo es que deben de ser semanales. Es lo más recomendable, que si no se puede ser semanales, mínimamente una vez al mes, que es el caso extremo. Bueno, hay que recordar que la asamblea regional pues es donde se nos dan los avisos en todos los niveles, ¿no? Coordinación general, coordinación nacional, coordinación diocesana y bueno, meramente coordinación regional. Incluso también se dan avisos de la visitación, ¿no? Entonces, si no vamos a la asamblea regional, nos perdemos de todo, nos quedamos sin material, no sabemos qué actividades se van a realizar, no repasamos la lección, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya lo que les digo es que hay que respetar los tiempos del programa, no hay que extenderse, eso le toca al coordinador regional, y bueno, y ya, ¿no? Y bueno, digo esto de los tiempos y lo repito mucho porque el tiempo es tan valioso. Luego nos quejamos de que no tenemos tiempo, pero lo desperdiciamos, ¿no? Nos gusta desperdiciar tiempo. Me decía uno de mis asesores de tesis
que es japonés, le dice, no, es que ya tienes que entender que tu tiempo vale, ¿no? Y no vale 100 pesos, 200 pesos la hora, vale más. Entonces considera si estás dispuesto a perder el tiempo, ¿no? A perder tu tiempo. Y más aún, hacerle perder el tiempo a los demás. Y nos gusta o no, pues tiene razón. Entonces, pues ahí nos toca respetar los tiempos, así como el coordinador regional tiene que respetar los tiempos, nosotros también tenemos que respetar los tiempos en la clase, ¿no? Por eso se los mencioné. Pero bueno, lo mismo en la asamblea regional, no se pueden saltar ningún punto, todo es importante. Oración inicial, lectura del enlace, lectura y comentarios del enlace, espiritualidad, exposición de la lección, formación de dirigentes, avisos generales. Mira, algo que pasa, el número 7, centros, que es donde se abordan, dice, es el momento de abordar algunas situaciones concretas de los centros de formación. Y bueno, lo menciono porque este punto no me ha tocado, pero significa algo bueno, ¿no? No me toca porque no lo toquen. Si no lo han tocado, creo yo, porque se queda a nivel visitación, es decir, la situación o la problemática se les pone al visitador y el visitador en conjunto con la coordinación general o el coordinador regional, en conjunto con el coordinador regional, le dan solución al tema, que no es necesario abordarlo en la asamblea regional. Avisos administrativos, que es con la operación de los centros, la entrega de reportes, donativo, etcétera, etcétera, la organización de actividades y eventos y el canto final, ¿no? El siguiente capítulo, el 20, retiro regional. Sabemos que, bueno, hay 3 actividades que competen a la reunión de varios centros, que es el retiro y la convivencia. El retiro siempre es regional y la convivencia va escalando, empieza con visitación, luego puede ser regional y luego incluso puede ser diocesano, ¿no? Ya depende ahí de la organización, pero al menos los retiros sí son regionales todos. Y este es el sábado previo a la convivencia, pues tiene un horario, lo mismo, respetar los tiempos. El retiro se basa en la reflexión del tema de retiro, haciendo una reflexión en 20 preguntas dividida en 2 bloques, ¿no? Y bueno, el programa es inscripción, oración inicial y bienvenida, exposición del tema, primer tiempo de grupos de reflexión, por lo general se da un break, así café, galletas, algo, y luego empezamos con el segundo tema, conclusión y foro, y se cierra con la Santa Misa. El capítulo 21, te lo digo, el capítulo 21, programa de la convivencia. Diferencias entre uno y otro. El retiro es para grados superiores, la convivencia es para que los alumnos de primero empiecen a participar y todo grado superior quede al servicio de ellos, ¿no? Eso es lo esencial. Hay que igual lo mismo, respetar los tiempos. Se inicia con la inscripción, saludo matinal, oración y bienvenida, exposición de la lección del buen cartel, Santa Misa, exposición del tema sobre los 3 carteles de tema, grupos de reflexión, elaboración de los carteles, comida comunitaria, premiación del mejor cartel, oración final y canción de pastoral de canto según la convivencia correspondiente. Aquí los programas pueden cambiar en cuanto a la misa porque las convivencias de retiro tienen una sede que es una parroquia y se deben de adaptar al horario de la parroquia. Si no le podemos decir al padre, denos la misa a las 10 porque aquí lo dice en el programa, ¿no? Parroquias, o me ha tocado asistir a convivencias donde la misa es primero, porque ya para el fin, ya la misa se la dejamos en medio o al final, ya es muy tarde y las personas se van, entonces a veces inician con la misa o bien al final después de la premiación es la misa, ¿no? Bueno, para la convivencia se asignan unas comisiones, maestros de ceremonia, equipo de recepción, bienvenida, 3 expositores, coordinadores de grupos de reflexión, la comisión de la comida para premiar el cartel
oración final. Dice aquí elaboración de carteles, pero esto se hace por centro. Entonces como tal no existe una comisión. Los encargados ahí son los directores, ¿no?, de cada centro. Y listo. Pasamos al capítulo 22, los estímulos. Pues es algo para que el alumno se vaya motivando cada vez más y más, ¿no? Empezamos con el diploma, que eso es cuando aprobamos los grados. El crucifijo de envío, cuando se termina el primer año, pues se nos da nuestro crucifijo. El crucifijo cobrizado, que es para servidores en la coordinación regional, es decir, de visitadores para adelante. Y el crucifijo dorado, que es para los que terminan sus 13 años, para los graduados de la escuela de pastoral, o así los graduados verdaderamente graduados, ¿no?, que acabaron todos sus años. Y bueno, hay que recordar que esos son estímulos. Esto no nos dice nada. Créanme que el único diploma que tengo guardado es el de cuarto año, el que me certifica como agente de evangelizador, ¿no? Todos los demás, bueno, y mi crucifijo, que es parte del uniforme. Todo lo demás, créanme que los otros diplomas no sé en dónde están, porque al final, pues como les digo, es un estímulo, no es importante. Lo importante es lo que aprendemos y lo que ponemos en práctica. Y ya no hay más que decir. Capítulo 23, la propaganda. La propaganda es lo que usamos para la pesca. Nos dice que no nos debe de faltar el cartel que haga alusión a Cristo Buen Pastor, con la intención de que sea la imagen para invitar a los hombres o a las personas a que se incorporen a la escuela de pastoral, y el volante pues para que hacerlos reflexionar sobre cómo están o cómo viven su religión, ¿no? Y bueno, y creo que ya, ¿no? Al final, pues la pesca es donde salen los nuevos alumnos, y tenemos que tratar de dar un mensaje que les llene o les llegue al corazón, ¿no?, para que se inscriban. Capítulo 24, nuevas fundaciones en los lugares lejanos. Para abrir nuevos centros, lo principal es que el párroco acepte que se abra el centro, o bien sea petición del párroco. Creo que lo que sigue es, o más bien aquí lo dice, es avisar a la coordinación general, y la coordinación general pues manda el material, ¿no? El caso que les digo es cuando un miembro va a fundar un centro en una parroquia donde no hay centro, ¿no? Un miembro del equipo o una persona que ya ha estado en el equipo laico o en el instituto, ¿no?, que ya conoce la obra. Pero tenemos también el caso cuando el párroco, por instrucción propia, solicita que se abra un centro en su parroquia. Es decir, no hay nadie no hay ninguna persona formada dentro de escuela de pastoral. Todos están en blanco, ¿no? En el sentido de que desconocen la obra. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? La coordinación general tiene que solicitar un grupo, dice mínimo de 5 personas, para que se formen como coordinadores. Esta formación va a consistir en estudiar las 9 lecciones de formación, el calendario de actividades y el instructivo con que cuenta la obra, y también en los estatutos, ¿no? Yo diría. No, también lo que sucede es que la coordinación general no los deja solos, ¿no? Trata de que una persona los esté apoyando, los esté asesorando, para que pues la obra se lleve lo mejor posible. Nomás un comentario, porque yo estuve a punto de abrir un centro en una diócesis donde no había. El que abra centro en esa situación se va a volver primeramente director de centro, sí. Si se llega a expandir la obra en la diócesis, entonces se volvería visitador. Si se expande más, se volvería coordinador regional, y en su defecto coordinador diocesano, ¿no? Lo digo que lo tengan en cuenta, porque no nomás es llegar y abrir centros, sino está realmente comprometido. Si da frutos el hecho de que yo abra un centro, da frutos, entonces
tengo que comprometerme a que puedo llegar a ser coordinador diocesano y el compromiso que adquiero es mayor, ¿no? Más es llegar a abrir un centro aquí, un centro allá, y que se hagan pelotas quién es el visitador, coordinador regional, etcétera, etcétera. No, nada de eso. Asumir la responsabilidad de las consecuencias de mis actos. Entonces, no es así como la experiencia cuando le digo a María de Jesús, oye, me estaba dando cuenta de que si yo abro el centro ahí y esto se expande, me va a tocar hacer esto. Y nomás se ríe y me dice, sí, pero no te lo quería decir para que no te espantes. No, le digo, pues mejor dime a qué le tiro para irme preparando bien, no vaya a ser que soy coordinador diocesano y no sé qué tenga que hacer y todo el trabajo se derrumbe, ¿no? Pero bueno, ya, en fin. Y por cierto, nuestra hermana María de Jesús Peniche, pues es la encargada de los centros foráneos, ¿no? Y bueno, pasamos al capítulo 25, métodos para presentar la obra en una exposición. Por ejemplo, viene Expo Laicos en la Ciudad de México. Y lo que se nos dice es de que debemos de tener el cartel del Buen Pastor, el emblema de reunir y servir, el escudo del sembrador, ser luz y sal de la obra, el plan de estudio, los diplomas, un mapa que permita ver la ubicación de los centros, los organigramas, la estructura, líneas pastorales, los libros editados por la obra, lista de parroquias o de diócesis o de los países donde se presta servicio en la obra, ¿no? Y muy importante, presentar a la obra con su nombre oficial, equipo laicos al servicio de la pastoral parroquial, y el del Instituto de Formación para laicos al servicio de la pastoral parroquial. Y no olvidarnos de semilleros de vocaciones, ¿no? Y bueno, de hecho, haciendo mención al capítulo anterior, cuando se abre un centro y se le presenta al párroco la obra, todo esto es lo que se le entrega al padre, adicionando creo la carpeta de primero, que tenga un conocimiento general de la obra. Pasamos al capítulo 26, semillero de vocaciones. Aquí, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Porque hablando con alguien me dice, es que no hay que confundirnos. El semillero de vocaciones no está para que los niños se formen como sacerdotes, ni como monjitas, ni como religiosos. El semillero de vocaciones está para que los niños sean buenos cristianos desde su niñez y por lo tanto cuando lleguen a ser adultos sean buenos cristianos adultos, pero consigo como consecuencia de ser buenos cristianos serían buenos ciudadanos. Me convenció, me la vendieron bien lo que es semillero de vocaciones, y digo esto porque nos equivocamos con el nombre. Y digo esto porque me han tocado escuchar que dicen que el semillero de vocaciones es precisamente para ir formando a futuros sacerdotes, futuros religiosos. No, créanme que si vendemos así la idea o exponemos así lo que es semillero de vocaciones, pues nos quedamos sin alumnos. ¿Y en qué consiste semilleros de vocaciones? Pues es una idea de lo que es escuela de pastoral, pero enfocada a niños. A niños, aquí sea claro, que sepan leer y escribir. Obviamente, ¿y a qué me refiero con una idea de escuela pastoral? Es decir, que va a tener su equipo, que va a estar sirviendo en semilleros, va a tener su cuerpo, pues, entre comillas, docente, que va a ir formando a estos niños, ¿no? Semilleros de vocaciones cuenta con 5 grados. Y bueno, hasta donde yo lo he entendido o como lo han manejado en mi región, es que no se les cobra donativo. No se les había empezado a cobrar donativo más que hasta este año, que ya están exigiendo la inscripción, solamente la inscripción, un donativo por inscripción, con lo cual el niño pues va a obtener una carpeta, porque antes no se manejaba la carpeta. Dice aquí que también se puede dar un donativo mensual, ya eso será a consideración de los papás, porque a lo mejor el papá también está dentro de escuela pastoral y ya es un gasto mayor, ¿no? Lo que sí tengan en cuenta es que si el niño no da donativo, las lecciones corren por parte del equipo laico, es decir, se nos va a proveer de una lección para que a esa lección le estemos sacando copias y dárselos a los niños que están dentro de semilleros, ¿no? Les digo, cuenta con 5 grados. Historia de salvación, historia sagrada 1, historia sagrada 2, doctrina social de la iglesia, virtudes apostólicas, medios de comunicación. Bueno, lo que se nos dice es que si el niño termina 5.º grado, pues
es candidato a entrar a escuela de pastoral independientemente de la edad. Pasamos al capítulo 26, módulos generales de formación. Bueno, estos módulos son exclusivos para cada grado y en teoría lo deben de tomar el equipo de servicio de cada año. Y bueno, la idea de estos cursos de formación es para que el equipo esté consciente de lo que se tiene que dar en el año, lo que se tiene que dar en ese grado y nada más, ¿no? Los módulos de formación son 4 por todo el año. El equipo está obligado a asistir a estos módulos. Y lo que luego sucede, o lo que yo lo he visto, que los módulos de formación los hacen el día de clase. Creo que ahí sí estamos algo mal, ¿no? Yo soy de la idea de que el módulo de formación fuera pues un día diferente a la clase en la que el equipo da servicio. Pero ya, bueno, es lo único que hay que saber de los módulos de formación. Como equipo estamos obligados a ir y listo, ¿no? Y ya por último tenemos el capítulo 28, peregrinaciones, que básicamente son 2 a nivel instituto, la de inicio y fin de curso, y no hay más. Cabe mencionar que en la de fin de curso, por lo general a los que asisten, a los que asisten de centros foráneos, se les entrega su crucifijo para los alumnos de primero. Bueno, también se tiene otra peregrinación que es a la de Cristo Rey. Eso ya es también a nivel escuela de pastoral y hay un día específico. Y listo. Bueno, para esta, la de Cristo Rey, es por marzo, abril, y pues vale la pena asistir, ¿eh? Se pone muy bueno. Y ya es todo. Sigue el índice. Y con esto terminamos pues el estudio del instructivo. Ya sé que me fui muy rápido, y ni tan rápido porque la lección pasada fue casi 1 hora, pero pues bueno, la idea era dar un resumen y ya ustedes reflexionen de manera personal, con su grado, reflexionen lo que es pues cada punto, ¿no? Nos estamos viendo, ya empezamos meramente las lecciones de tercero la próxima semana. Ahí nos estamos viendo. Luz y sal, hasta luego.